Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Vamos a hablar esta noche sobre ciertas aplicaciones que nos vienen de mano del grafeno. Cuando hablamos aquí del grafeno ya sabemos que tenemos que atenernos a que hay dos sectores. Por un lado, los que piensan que el grafeno es tan real como Santa Claus. Y por otro, los que pensamos que el grafeno va a venir y va a venir para quedarse, igual que en su día lo hizo el plástico, que consiguió penetrar ese mercado, cada vez lo hizo en mayor medida, hasta el punto en que no imaginas hoy un mundo sin plástico. Pues eso es lo que promete ser el grafeno, el material del siglo XXI. Estas aplicaciones de las que vamos a hablar hoy lo son dentro del campo de la salud. Hemos hablado aquí ya sobre determinadas prótesis, determinados elementos con los que acabaremos dentro, dado que se utilizarán a nivel quirúrgico, a nivel de intervenciones, y dado que es un material biocompatible, pues será bastante habitual encontrarlo después de una intervención quirúrgica y bueno, que nos haga por ahí funciones que hasta ahora otro material no podría hacer. Bueno, pues estos adelantos vienen de la mano del Instituto de Ciencias Fotónicas, con sede en Barcelona, España. Este instituto ha desarrollado ciertas aplicaciones, como digo, y todas ellas dentro de un mismo dispositivo. Este dispositivo es una simple pegatina. Una pegatina que podrás llevar en el brazo simplemente y te irá dando una serie de lecturas. ¿Lecturas dónde? Pues en el teléfono móvil, ese que llevamos ya encima y que no nos deshacemos de él. Pues ahí tenemos una pegatina en el brazo seguramente, donde te la quieras poner, y en tu teléfono irás visionando, como digo, esas lecturas. ¿Cómo? ¿Qué tecnología hace esto posible? No he podido verlo en fuentes, pero sin embargo ya es muy común esta tecnología y seguramente tenga mucho que ver pues con lo que se viene empleando ahora mismo, por ejemplo, en estas pegatinas que actúan como alarma antihurto en grandes mercados, en centros comerciales. ¿No te has preguntado nunca cómo una simple pegatina puede actuar como alarma antihurto? Tú sales por ahí con una pegatina y te suena la alarma. ¿Cómo puede ser? Si esto ni lleva batería ni lleva nada. Me imagino que el sistema que vamos a hablar aquí hoy será el mismo, si no parecido el mismo. ¿En qué consiste esto? Pues consiste simplemente en que habrá un elemento emisor de una onda electromagnética. La pegatina lo que va a llevar es una antena o microantena, bueno, una antena ajustada a la longitud de onda para que resuene con esa señal electromagnética, ¿no? Dependiendo de la frecuencia que se va a emplear, que casi seguro irá dentro del segmento de las microondas, pues ahí irá la longitud de onda de esa antena, que será muy pequeñita, y esta señal electromagnética, digamos que está en ese momento aportando una carga electromagnética en el ambiente. O sea que si tú estás dentro del campo electromagnético de esa señal, pues obviamente esa pegatina con esa antena resonará con esa señal. Y entonces aprovechará la propia señal electromagnética con su pequeña corriente, porque la tiene, porque en ese momento puede haber a lo mejor unos cuantos picovoltios en el ambiente, ¿no? Impregnados ahí por esa señal, bueno, pues suficiente para que el propio dispositivo emisor que ha soltado esa señal, a su vez, lo que haga sea montar la información que tenga esa pegatina, ese dispositivo electrónico, a fin de cuentas, porque es un dispositivo electrónico que no está alimentado hasta que no está dentro del campo electromagnético de esa señal. Cuando lo está, pues suficiente, da una información breve, pero en este caso serán lecturas también muy breves, lo suficiente como para hacer su función dentro del campo de la salud, como digo. ¿Y qué lecturas son estas que vamos a ver dentro de qué funciones vamos a tener en esa pegatina, en ese dispositivo electrónico? Unas cuantas, unas cuantas. Por ejemplo, un sensor ultravioleta. ¿Y qué ventajas puede tener un sensor ultravioleta? Se nos está diciendo lo malo que es tomar el sol demasiado tiempo por aquello de que los ultravioletas esto y los ultravioletas aquello. Bueno, pues en este caso, digamos que en el propio teléfono vamos a poder ver si ya tenemos una exposición lo suficientemente suculenta como para quitarnos o no la tenemos. La cosa, como digo, va con sensor ultravioleta. Lo que no he podido ver en la fuente es si lo que hace el sensor ultravioleta es medir la exposición del propio sensor a la radiación del sol
y entonces determinar que como está en la misma superficie que el resto de la piel, pues de ahí sacar sus parámetros. O por el contrario, lo que hará será hacer una lectura sobre cuánto estamos acumulando ya de ultravioleta en nuestro tejido, ¿no? Ahí estaría la cosa. Digamos que una medición espectroscópica. ¿Sería esto o sería lo que he dicho al principio? No lo sé, no lo tengo claro. En cualquier caso, y como digo, los patrones vendrán dados de antemano, dentro de que las autoridades sanitarias son las que consideran que determinado tiempo de exposición al ultravioleta a determinada intensidad, partiendo del horario que sea, pues a partir de ahí esto marca la intensidad de esa radiación y me imagino que todo son operaciones matemáticas, ¿no? A tanta intensidad, es decir, si he recibido toda esta insolación 30 minutos, 40 minutos, 50, a tanta intensidad, pues más que suficiente. Yo no sé hasta qué punto se están tomando aquí en cuenta si el individuo en cuestión se ha puesto bronceador y si se ha puesto bronceador, qué factor de protección tenía ese bronceador. Entonces quizá no sé yo si haya algún cabo suelto por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está, nuestro dispositivo con un sensor ultravioleta para indicarnos cuándo hemos tomado el sol suficiente. Pero por otra parte también hará otro tipo de lecturas. Lecturas que cuando hagamos deporte, por ejemplo, podrán ser muy útiles. Lecturas como la frecuencia cardíaca. Bueno, pues pon que sales a correr y en vez de tener que estar haciendo inventos o, mejor dicho, en la incertidumbre de saber qué frecuencia cardíaca llevas en ese momento, pues lo podrás ver en la pantalla del teléfono y sin necesidad de estar tocando nada con los dedos ni nada parecido como en estos aparatos de gimnasio. Bueno, pues aquí nos ponemos esa pegatina, nos olvidamos, salimos a correr y vemos nuestro ritmo cardíaco, lo mismo que si en otra ocasión nos encontramos mal por alguna causa, pues igualmente tendremos ahí lectura de nuestro ritmo cardíaco. Por otra parte, también podremos tener lectura del ritmo respiratorio. Bueno, esto para nosotros a lo mejor tampoco es muy útil, pero más adelante podremos ver para qué sí puede serlo. También nos podrá dar lectura de nuestra hidratación. ¿Y esto qué quiere decir nuestra hidratación? A fin de cuentas, cuando tenemos sed bebemos agua. Pero sin embargo, recordemos que hay una moda, se ha puesto muy de moda últimamente, el recomendar por parte de los médicos a las personas el llevar su botellita de agua en verano y aunque no tenga sed, se va usted hidratando. Bueno, había quien decía que esto era útil y que había que hacerlo, había quien decía que no, hasta que la última versión, o al menos que yo conozca, la última versión sanitaria, es que va dirigido a personas mayores de edad. Y estas personas, pues ocurre que con la degradación del cerebro viene apareciendo una degeneración cognitiva y que además acompaña en muchas ocasiones con que pierdes sentidos que te avisan, como pueda ser la sed. La sed, una persona que esté perfectamente sana y con sus sentidos cognitivos en perfecto estado, pues tiene sed, bebe agua y se ha terminado. Pero hay personas que ya esto de la sed no les funciona, no se dan cuenta de que tienen que beber agua. Bueno, pues en este caso es cuando dicen ahora las autoridades sanitarias que las personas mayores y en momentos de verano donde hay bastante calor, sí sería bueno que salieran con esta botellita de agua e ir hidratándose. Bueno, pues de la misma forma y para este tipo de personas, también viendo en la pantalla de su teléfono móvil que cuando bajes de determinada lectura es interesante que bebas agua, puede ser otra referencia más. Bueno, ahí está, no sé si más o menos útil, más o menos interesante, pero ahí está. Otra función más, otra lectura más que nos puede dar aquí esta pantalla de nuestro teléfono, la propia temperatura corporal. Bueno, pues todo este tipo de lecturas son muy básicas, pero pueden ser muy interesantes, porque todo esto, imagínate, que en un momento dado te encuentras mal, tienes que llamar al médico. Resulta que ahora, en breve, se va a poner de moda la teleasistencia médica, el llamar a un médico por teléfono y ahorrar las visitas a la consulta. Bueno, pues el doctor que te coge el teléfono, simplemente al coger el teléfono ya le podrían estar saliendo todas esas lecturas en su pantalla. O sea que de un solo vistazo, el doctor ya sabe cuál es tu frecuencia cardíaca, respiratoria, cómo estás saturando de oxígeno, todo eso
lo sabría cuál es tu temperatura corporal solamente con un vistazo y antes incluso de hablar contigo. Así que en este sentido parece de lo más interesante, porque cuando hablamos de consulta médica el tiempo desde luego es vital, sabemos que el tiempo es vital. Y en este caso, aquí se está ahorrando muchísimo tiempo y se está dando muchísima información en muy poco tiempo. Pero sin embargo hay algo que no he visto que haga este dispositivo y es dar una lectura que me parecería bastante interesante y sería la de la glucosa. Glucosa en sangre, ¿por qué no he visto que lo dé? No debe ser mucho más complicado cuando ya resulta que a nivel sanitario hay unos dispositivos que te pones una pegatina también en el brazo, te arrimas el dispositivo y la misma historia, lo mismo que he contado antes, lo mismo que hará nuestro teléfono móvil, es lo que hace ese dispositivo, enviar una señal electromagnética y dar una lectura en pantalla. Se me han ocurrido dos causas por las que no haya visto que este dispositivo pueda medir glucosa. El primero es que esta pegatina de los glucómetros de este tipo viene portando unas microagujas que cuando te la pones, pues lo que hacen es atravesar mínimamente la epidermis para que pueda tomar de ahí esa lectura. Da igual, en cualquier caso, cuando al usuario se lo ponen no nota ningún tipo de pinchazo ni nada. Es una cosa bastante inocua como para notar ni siquiera un pinchazo. No lo sé, por un lado a lo mejor han querido simplificar en dispositivo, hacer una simple pegatina y por el tema de las microagujas no hacerlo, por un lado. Por otro lado se me ocurre que como ya existe un mercado sanitario que está trabajando este dispositivo, a lo mejor no han querido meterse donde no les llamen. No lo sé, en cualquier caso me ha sorprendido que con tantas lecturas que nos va a dar este dispositivo y no se les haya ocurrido el de la glucosa, por ejemplo. Bueno, pues no sé qué te ha parecido este asunto, pero esperemos que todo esto que hemos contado aquí, de aquí a no mucho podamos verlo y de aquí a no mucho podamos ver cómo el grafeno por fin empieza a penetrar lo que viene siendo en nuestras vidas. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.